Hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches. Vamos a comenzar con esta próxima clase de angelología. Miren, tengo un pequeño documento que me gustaría también comentarles rápidamente, que habla de la naturaleza de los demonios. Aquí ya vamos a entrar en cuestiones espirituales profundas, así que les pido a todos que tengan abierto su corazón para que el Espíritu Santo pueda revelar lo que cada uno tenga que saber, ¿no es cierto? Estamos hablando de los demonios, pero al hablar de los demonios hablamos de Satanás, hablamos de los ángeles, porque son todos de la misma naturaleza, todos creados por Dios, y tienen todas las mismas características. O sea, hablar de Satanás, de los demonios o de los ángeles, es más o menos la misma característica. Este documento que les estoy mostrando, que al ratito les voy a enviar por el grupo, está hablando que la naturaleza de los demonios no es muy diferente a la de Satanás, ya que los demonios pertenecen al mismo orden de seres que los ángeles y poseen características similares. Bueno, punto 1. Acuérdense de estos puntos. Yo luego les paso el material. No hace falta que lo anoten, pero si quieren anotar. El punto 1 es que son seres espirituales incorpóreos, ¿sí? Al igual que Satanás, son seres que no poseen cuerpo. Tampoco son omnipresentes, no son omnipotentes ni omniscientes. No tienen carne ni hueso, se pueden materializar, pueden tomar diferentes formas, pueden comprimirse o expandirse a voluntad. Entonces se pueden hacer una forma pequeña o una forma más grande según les plazca, les parezca, ¿no? Ok. Bueno, el punto 2. Son invisibles a nuestros sentidos naturales, ¿sí? Acuérdense de Segunda de Reyes 6:17 que Eliseo le tuvo que rogar a Dios para que abriera los ojos de Giesi y así pudiera ver los ángeles del Señor que los rodeaban. No podemos percibir lo espiritual. Primera de Corintios 2:14 dice, vamos a leer rápidamente. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea que el mundo espiritual no podemos discernirnos de manera natural, hay que discernirnos de manera espiritual. Por eso aquí dice la Biblia que para las personas naturales, las que no tienen el Espíritu Santo, son locura. No las pueden comprender de ningún modo. Y nosotros para comprenderlas necesitamos la revelación del Espíritu. ¿Ven? Acuérdense de eso. Punto 3. No están cómodos en nuestro entorno. ¿Sí? Las huestes espirituales de maldad se mueven en las regiones celestes. ¿Sí? Eso lo dice en Efesios 6:12. Y no fueron tomados del polvo de la tierra como el hombre. Génesis 2:7 se explica cómo nosotros fuimos creados. Y cuando no están en un cuerpo deambulan por lugares secos donde no tienen reposo. Mateo 12:43 y Lucas 11:24. Y como no hayan donde reposar, andan buscando un cuerpo donde morar. Acuérdense también que en el caso de que Jesús cuando expulsó los demonios del endemoniado Gadareno, fueron a parar a un hato de cerdos, o sea que también pudieron poseer cuerpos de cerdo. Pero para poder poseer cuerpos de cerdo necesitan la autorización de hombre. ¿Sí? ¿Sí? Si Dios no lo hubiera autorizado, vieron que le pidiera, si Jesús no lo hubiera autorizado, no lo hubieran podido hacer. Amén. 4. Poseen inteligencia, conocimiento y capacidad de hablar, ya que conocían a Jesús diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Marcos 1:24, justamente en el endemoniado Gadareno. Esto es importante, ¿no es cierto? Son inteligentes, tienen conocimiento, pueden hablar y además pueden identificar a aquellos que están sellados con el Espíritu Santo. De la misma manera que estos demonios reconocieron a Jesús cuando se les despertó. Ellos pueden reconocer
quiénes son y quiénes no son. ¿Ven? Así que por eso nosotros, marcados con el Espíritu Santo para la redención, ya estamos iluminados, es como que estamos encendidos en medio de la oscuridad para que los demonios, los ángeles, nos puedan reconocer. Pero miren, en el punto 1 vimos algo muy importante. Esto después lo vamos a ver también en un curso de demonología que vamos a ver. No tienen las características de Dios. O sea, no son omnipresentes. Igual Satanás no es omnipresente, no puede estar en más de un lugar al mismo tiempo. Se puede mover muy rápido, pero no puede estar en más de un lugar. Por eso depende de todos sus séquitos de demonios para poder controlar a toda la humanidad, toda la existencia. Él no puede, no es como Dios que es omnipresente, está en todos lados al mismo tiempo. Punto 2, no son omnipotentes. Son poderosos, sí, tienen características de poder hacer determinadas cosas que hasta milagrosas, sí, pero no son omnipotentes como Dios. Tampoco son omniscientes, no lo saben todo, y este es un punto muy importante. Ténganlo muy presente. Al no ser omniscientes, no poder saberlo todo, no pueden leer nuestros pensamientos. Los demonios andan alrededor nuestro siempre investigando qué hablamos, qué hacemos, qué miramos. Pero mientras nosotros no miramos, no hacemos y no hablamos, ellos no pueden leer nuestros pensamientos, solo Dios lo puede hacer. Ese es un lugar de protección que nos dejó Dios a nosotros contra las huestes espirituales de maldad. ¿Mm? Si no quieren que el diablo se entere, que los demonios se enteren, no lo digan. Si no quieren que los demonios sepan qué cosas miramos, no lo miren. Y de esa manera nos mantenemos aislados de las distintas actividades. Lo que hace Satanás en nuestra vida es probarnos, nos prueba, genera situaciones alrededor nuestro, utilizando ya sea personas, objetos, situaciones que se generan. No se olviden que las personas que no están controladas por el Espíritu Santo o son hijos de uno o son hijos del otro. Entonces el diablo los puede influenciar muy fácilmente. En su vida habrán notado gente que no conoce a Dios, que en un momento son lo más amigable, lo más confiable, y de golpe se dan vuelta como un león rugiente y se le echan encima a uno. ¿Y qué le pasó a este hombre? ¿Qué onda? Esa es la influencia satánica en la vida de las personas que no tienen el Espíritu Santo. Entonces el Satanás las puede usar y prueba. Nos genera una determinada situación a ver si a nosotros nos interesa, nos llama la atención. Si eso no es, entonces prueba otra y va buscando nuestras áreas de debilidad, va buscando las áreas en las cuales él ve que somos más vulnerables. ¿Sí? ¿Vulnerables a qué? A caer en tentación, a hacer cosas que le desagraden a Dios. ¿Ven? Cuidado, siempre vamos a poder estar fallando, porque somos perfectos, pero tenemos que estar atentos a estas cosas y tenemos que entender por qué pasan las cosas alrededor nuestro. Ese mundo espiritual que nos rodea, que no podemos ver, porque son invisibles en nuestros sentidos naturales, eso no quiere decir que no existe, que no influyan en nuestro entorno. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar conscientes, estar siempre alertas, como decía Pedro, porque el león rugiente anda dando vueltas, buscando a quién devorar. Así que tenemos que estar alertas, ¿sí? Siempre tratando de buscar que el Espíritu Santo nos esté guardando y revelando las situaciones que se pudieran estar por generar a nuestro alrededor. ¿Ven? Bueno, punto, no están cómodos en nuestro entorno, ¿sí? Dice que cuando salen de una persona andan por lugares áridos y desiertos buscando dónde morar. No son de material como nosotros, hechos del polvo de este mundo, de esta tierra, y este lugar a ellos no les es tanto. Bueno, dijimos que poseen inteligencia, capacidad de hablar. Después promueven sus propias doctrinas, punto 5. Tienen un sistema bien desarrollado de sus propias doctrinas, como lo dice la palabra,
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto está en 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Está transcrito aquí. Fíjense este punto, qué importante que es. Ellos generan sus propias doctrinas falsas, que son doctrinas engañosas, además, doctrinas que parecen la verdad, pero que definitivamente no lo son y se convierten en herejía para Dios. ¿Sí? Y mucha gente en el camino de Dios ha caído en este tipo de engaños y doctrinas. Por eso nosotros tenemos que estar muy firmes en la palabra, muy firmes en la doctrina de los apóstoles que nos han enseñado. Siempre que alguien nos plantee una doctrina X, ya sea de cualquier cosa, de sanidad, de demonología, de lo que sea, hay que ir a la palabra de Dios. Hay que ir siempre a buscar a la palabra de Dios para no caer en este tipo de engaño. Miren, hay gente que se cree que puede ser más inteligente que el diablo, que los demonios, y eso no es posible. Nos llevan ventaja de muchísimos milenios, eh, han probado muchísimas cosas. No, nosotros no podemos competirle desde el punto de vista de sabiduría humana, solo podemos competirles desde el punto de vista de sabiduría divina, de la sabiduría de Dios que viene de lo alto y que tenemos que pedirle a Dios, como dice Santiago. Así que cada uno pida sabiduría y le será dada abundantemente. No tratemos de enfrentar estas cosas con sabiduría humana, porque llevamos las de perder. Punto 6. Tienen voluntad y pueden tomar decisiones. Dice la escritura dice lo siguiente: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa donde salí, y cuando llegue la hallaré desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Esto está sacado de Mateo 12, 43, 45. Bien. A ver, Dios nos dio a nosotros libre albedrío. El diablo también tiene libre albedrío. Y los demonios, o todos los espíritus, tienen un cierto grado de libertad de toma de decisiones. No es un completo libre albedrío, pero tienen cierto grado. Y aquellos, en este caso que hablamos de los demonios, en particular, dependen directamente de Satanás. O sea que las decisiones que ellos toman son, digamos así, autorizadas o sometidas a Satanás, que sí tiene un libre albedrío. En el caso de los ángeles que sirven al Señor, en este caso las decisiones las toma Jesús. Jesús es el que ahora tiene el nombre por sobre todo nombre y maneja y controla a todos los ángeles. ¿Sí? Por ejemplo, el Espíritu Santo que vive en nosotros viene directamente de Jesús. Cualquier pregunta me lo pueden hacer por el chat. Dice: algunas veces tomaron forma física y pueden desplazarse a grandes velocidades. ¿Amén? Era lo que yo les decía, no pueden estar en más de un lugar al mismo tiempo, pero sí pueden ir muy, muy rápido de un lugar a otro. Casi teletransportarse de un lugar a otro. Eso sí, solo en un lugar a la vez pueden ir. Dice: aunque son seres espirituales, a lo menos 2 veces vemos que tomaron una forma física, forma de hombre en Zacarías 3.1 y forma de serpiente en Génesis 3.1. Normalmente en la cultura popular esto es muy común oír historias acerca de apariciones de Satanás en forma de hombre a algunas personas. Sabemos que ellos tienen la misma naturaleza que los ángeles buenos, solo que estos son seres caídos y ahora sirven a Satanás y se desplazan a gran velocidad. En Job 1.7 dice: vengo de rodear la tierra. O sea, puede rodear la tierra así en un momento. ¿Amén? Bueno. 8.
Son seres malignos, ya que luchan por destruir la naturaleza del ser humano. En Marcos 5 vemos este pasaje. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos. Nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Este es un ejemplo claro de que los demonios tienen la naturaleza de Satanás y que le sirven a él porque vemos cómo tratan de destruir con odio la vida de las personas. Gloria a Dios. Punto 9. Hasta aquí ninguna pregunta, ¿no? Tienen carácter, por eso hay grados de maldad en los demonios. Fíjense que hay demonios más malos que otros, por eso ahí decía que puede ir a buscar a 7 peores que él. O sea, eso quiere decir que hay menos y más malos. Malos todos, pero menos y más. Y dice, aquí justamente comenta eso, vemos que un demonio puede ir a buscar a otros peores que él mismo, lo que nos demuestra que tienen carácter, igual que nosotros, pero como su naturaleza es maligna, hay diferentes grados de maldad. Lucas 11:26. Y entre ellos se reconocen. La palabra peores, en Lucas 11:26, se traduce del griego poneros, que significa dañino, malo, mal, que se refiere más bien al carácter esencial. Hace alusión a un carácter degenerado, calamitoso y enfermo. ¿Amén? Esta palabra griega, poneos, también se traduce como maldad. Malo, mal, maldades, maligno, malvado, envidia, crimen. ¿Sí? Y en todo el Nuevo Testamento se traduce con estas palabras. Bueno, perdón, esto que estamos viendo es bastante profundo, no veo por ahí preguntas, pero que sí se está entendiendo. ¿Sí? No es fácil esto, es algo que hay que asimilarlo con la revelación, no con el entendimiento humano. Punto 10. Hay competencia entre demonios. Vemos que un demonio puede reconocer a uno peor que él, lo que leímos en un ratito en Mateo 12:45, y lo puede convocar. Entonces se entiende que también uno peor puede hacer valer su derecho sobre otro de menor categoría. Es una competencia por un cuerpo, principio en el que se mueven las creencias del espiritismo y muchas otras sectas satánicas. En Lucas 8:29 vemos que el endemoniado era impelido, quiere decir empujado, por un demonio particular que era más fuerte que los demás que tenía más control sobre la persona. ¿Bien? Miren, uno cuando se enfrenta a una persona que sí ha dejado ceder su voluntad a los demonios, normalmente puede tener varios, pero siempre hay uno que es el portero, que es el que permite la entrada y salida de los demás, es el que tiene allí el control, el que ha logrado tener ahí la autoridad cedida por la persona que en este caso está endemoniada. Bueno, punto 11, este es importantísimo. Pueden hacer milagros. En Mateo 122 vemos que gente que no hace la voluntad de Dios y vive apartada de él puede hacer milagros. El falso profeta va a engañar a las naciones con muchos milagros. Apocalipsis 19:20. Esto es importante. ¿Cómo reconocer cuando un milagro, cuando algo viene de Dios o no viene de Dios? Porque hay que saber que sí puede no venir de Dios algo que parece venir de Dios. Y para esto la única manera es por medio de la revelación del Espíritu y el conocimiento profundo de la palabra de Dios. Punto 12, yo lo había comentado esto antes, pueden poseer animales. En Lucas 8:32 los demonios entran en los cerdos, pero no pueden tener derecho sobre ellos si alguien no se los da. O sea, el dueño de los cerdos le tiene que dar el derecho. ¿Sí?
En este caso, ¿puede haber un demonio en un perro? Puede, pero el dueño del perro, una persona, tiene que darle el derecho, ¿sí? O sea, tiene que eh, no sé, dedicar ese perro al demonio para que entonces eso pueda pasar. Uf. Las personas tienen que ceder el derecho a los demonios para que ellos actúen, pero también puede ceder el derecho sobre otras cosas que Dios les haya concedido derecho. Pueden ser animales, lugares, objetos, templos dedicados, las varas de las James y Jambres, por ejemplo. Bueno, James y Jambres son los dos magos de Egipto que tiraron las balas delante de Moisés, se convirtieron en serpientes. Bueno, punto 13. Se puede convocar a los espíritus. En primera de Samuel 28, 11, 20, Saúl por medio de una divina hace venir el espíritu de Samuel. Pecado que Saúl pagará con su vida y la de su descendencia. Levítico 26, Deuteronomio 11, 18. ¿Sí? Miren, ahí es donde se prohíbe. Miren, Dios no va a poner en su palabra que prohibido ir a la luna caminando, porque se sabe que a la luna caminando no se puede ir. Pero si en la Biblia dice que prohibido convocar espíritus, significa que sí se puede hacer, porque si no, no lo prohibiría explícitamente. Vamos a leer Levítico 26, un poquito Levítico 26, dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. A ver, Deuteronomio 18:11, Deuteronomio 18:11 dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. A ver, aquí aparecieron preguntas, perdón, ¿eh? A ver, voy a contestar aquí las preguntas que aparecieron. ¿Los demonios son ángeles caídos? Sí. Son el tercio del cielo que fue expulsado juntamente con Satanás y enviado a la tierra. ¿Todos tienen el mismo poder que Satanás? No. No se olviden que hay categorías de ángeles así como categorías de demonios. Hay principados, potestades, huestes en las regiones celestes. Hay diferentes categorías y tienen distintos poderes. Y el líder de ellos es Satanás. Él es el que toma todas las decisiones sobre ellos. Toda decisión que ellos quieran tomar tiene que ser autorizada por Satanás. ¿Quién es el que pone en tu mente los pensamientos? Cualquier demonio al cual uno le dé acceso puede poner en tu mente pensamientos. ¿Sí? Cualquiera puede poner pensamientos en la mente. Es que el problema es que uno tiene que abrirles la puerta para que eso lo puedan hacer. Van a estar permanentemente tratando de meternos pensamientos, de meternos deseos. Muchas veces no lo hacen hablándonos directamente, sino que usan a alguien para hablarnos. Como por ejemplo cuando Pedro le habla a Jesús y Jesús le tiene que decir, apártate de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Satanás había utilizado a Pedro para hablarle a Jesús apenas un rato después de que también el Espíritu Santo lo había tomado a Pedro para que reconociera que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿quién pone en tu mente los pensamientos? Entendamos esto. Desde el punto de vista de si uno es una persona que no ha conocido a Dios, que no tiene el Espíritu Santo, Satanás mete los pensamientos o cualquier demonio mete los pensamientos en esa persona. Ahora, en una persona que ha aceptado a Cristo, que está sellada con el Espíritu Santo, ya Satanás no lo puede utilizar de esa manera porque ya no está a su servicio, no es su hijo, pero lo hace a través de terceros, de otras personas. ¿Sí? ¿Quiénes son los que están encarcelados? Bueno, hay espíritus encarcelados, por algún motivo Dios los tiene encarcelados y que van a ser liberados durante el final de la gran tribulación. Eso se puede ver en la parte de Apocalipsis. No hay una especificación directa de quiénes sí y quiénes no están encarcelados. Pero hay algunos que están en cárceles de maldad y otros que están flotando aquí sobre la tierra y que están interviniendo entre nosotros. Bueno, continuamos.
En Isaías 8:19 el profeta declara consultar a Dios en vez de a los muertos o espíritus engañadores. Los demonios pueden hacerse pasar por cualquier espíritu, ¿sí? Miren, la Biblia nos enseña que hay un cima que divide donde están los que descansan, los que ya se han ido, y de nosotros, y no pueden pasar de un lado a otro. Entonces, esas sesiones espiritistas que hacen de que un medium toma el espíritu de un familiar, en realidad está tomando un espíritu engañador, no al espíritu. Hay una gran discusión teológica en el caso de cuando Saúl cita a Samuel, de si la persona que se aparece era el mismo Samuel o era un demonio engañador, ¿sí? A ver, punto, aquí hay otra pregunta. Satanás mismo, Carlos. ¿Quién influenció a Pedro? Satanás. Lo reconoce Cristo, le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, era Satanás utilizando a Pedro para hablarle. El mismo Satanás. No se olviden que Jesús tenía revelación y discernimiento de espíritus. Él podía saber perfectamente qué pasaba en el corazón. Sí, Pedro podía ser manipulado no estando con Jesús porque todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo. Todavía no había venido sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces sí podía ser manipulado aún estando con... Luego que sobre Pedro, los apóstoles y los 120 en Pentecostés descendió el Espíritu Santo sobre ellos, ya no. Ahí el Satanás tiene que usar otras tácticas. O sea, no puede usar el control directo de una persona. Amén. Seguimos. Entonces dice, los demonios pueden hacerse pasar por cualquier espíritu. Y ahí les dejo esa cuestión teológica. Si realmente fue Samuel o fue un espíritu engañador haciéndose pasar por Samuel. La discusión teológica todavía sigue, pero si bien hay un cima y Dios hubiera querido permitir que el espíritu de Samuel lo hubiera podido permitir, porque él todo lo puede, aunque también pudiera haber sido lo normal que un espíritu engañador se haga pasar por él. Amén. Bueno, y hasta aquí este pequeño compendio de la naturaleza de los demonios. No sé si ya no veo más preguntas. Al ratito les paso este documento, si ustedes quieren, ¿no? Por el grupo. Amén. Cuando una persona que todo el tiempo es muy negativa, todo lo ve mal, ¿se puede decir que está endemoniada? A ver, ese es otro curso que quiero darles, que quiero terminar de armar, que tal vez algunas de las personas que están aquí en mi iglesia ya lo conozcan, sobre los 10 pasos de la influencia satánica sobre una persona. O sea, o 10 pasos o 10 niveles de influencia satánica. No es tan fácil que una persona esté endemoniada, en realidad es muy difícil, porque la voluntad del libre albedrío de la persona siempre está ahí. Y para estar totalmente endemoniada tiene que cederse totalmente su voluntad al demonio y entregar su libre albedrío al demonio o a quien lo vaya a poseer. Hay muchos pasos, Nelly. Hay pasos donde puedes estar apenas influenciada, puedes estar muy influenciada, puedes estar obsesionada, que quiere decir que ahí el espíritu entra y sale, va y viene, ¿no es cierto? La persona de golpe está bajo la influencia de un demonio y de golpe se libera de esa influencia, vuelve a estar normal y va y viene y va y viene. En la vida va a ser que hay gente que en un ambiente se comporta de una manera y en otro ambiente de otra. Eso puede deducirse que es eso. Entonces, una persona que todo el tiempo es muy negativa puede estar con algo que muchos lo conocen como una enfermedad, que es enfermedad en algunos casos y no en otras, es que está deprimido, está muy deprimido. Esa depresión puede ser una influencia satánica, puede ser una enfermedad. Lo mismo que las enfermedades, algunas enfermedades son de índole espiritual y otras enfermedades son de índole corporal. Entonces, no se puede decir que está endemoniada porque es muy negativa.
Solo se puede decir que está endemoniada cuando ha cedido totalmente su voluntad al diablo. Ya no es él, es el diablo en él. Ese sería un endemoniado. Yo diría que eso lo vamos a ver en otro pequeño cursito que vamos a armar. Pero no sé si con eso Nelly más o menos te aclaró un poco. Una persona muy negativa posiblemente esté bajo un nivel de influencia satánica. Habría que ver cuál. Qué tanto está influenciada. Cuánto, no cuánto está influenciada, cuánto se dio de su voluntad a un demonio. El hecho de que esté deprimida o muy negativa es que ha cedido a alguna parte y necesita, ya sea hasta determinado nivel, puede la misma persona en ayuno, oración, librarse de esa opresión. Es una opresión en realidad que está sufriendo. O ya superando determinado nivel necesita administración. Amén, gracias. Bueno, entonces viendo esto, fue así un sacudón de un poquito más profundo el tema. Vamos a volver a nuestro texto, si le parece. El punto 6 que vamos a ver en nuestro estudio, que es las huellas de Satanás en el Antiguo Testamento. Génesis 3:15. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Habla de la primera promesa del Mesías. Satanás herirá al Mesías, pero el Mesías derrotará a Satanás. Colosenses 2:15. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. También habla de Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Hebreos 2:14-15. Hebreos 2:14-15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces se enfatizan que uno de los propósitos de la venida de Jesucristo era destruir la obra de Satanás. Apocalipsis 12, 4 y 5 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y dice el texto, nos dibuja la escena de un dragón dispuesto a devorar al Mesías. Durante la historia de la humanidad, este es el intento de Satanás, impedir el programa de salvación de Dios. De esto vamos a hablar en esta sección. Fíjense cómo se ha cumplido esta palabra, que a veces es difícil de interpretar, pero dice que el dragón quería, ¿cómo es? Que quería para devorar a su hijo tan pronto como naciese. Acuérdense que cuando Cristo nació, eh, Herodes lo quiso matar, y es más, mandó matar a todos los niños nacidos de tal fecha a tal fecha. Creo que menores de 2 años, los mandó matar a todos. O sea, ese era el deseo del diablo de matar a Jesús. No le importaba lo que hiciera con tal de matarlo, pero no lo logró. Así que
tuvo que esperar a tener eh, su enfrentamiento con Jesús cuando éste comenzó su ministerio, ¿sí? Porque fue guardado por Dios, fue llevado en sueños, le habló a su padre José que lo llevara a Egipto para que no pudiera ser alcanzado por Herodes. Pero así fue la locura del diablo, y así son los pensamientos del diablo. Destruir, destruir todo, destruir, matar. No piensa en otra cosa en todo el día. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir entonces con el punto A, si no hay más preguntas. Dice, el intento de impedir el plan de Dios en los tiempos de Adán. Génesis 4:1-7. Si la Génesis, me estoy llenando de puntitos, denme un segundito, por favor. Disculpen la interrupción. Entonces vamos a leer Génesis 4. Génesis 4, del 1 al 7, dice. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dice, la historia nos demuestra que Caín desobedece al mandamiento del Señor y trae un sacrificio no aceptable para el Señor. Caín es culpable de rebelión, desobediencia y homicidio. Esto fue un intento de Satanás para acabar con la línea de salvación. O sea, a ver, hay una pregunta por aquí. Si Satanás conoce la escritura, él ya sabía dónde y de quién nacería Jesús. Es que en la escritura, si tú lees el Antiguo Testamento, dice que nacerá de una virgen, no de qué virgen. Dicen que nacerá en Belén, no dice cuándo nacerá en Belén. Satanás tuvo que esperar las señales que estaban marcadas en la Biblia, como por ejemplo la aparición de la estrella, o sea, las señales. Cuando vio las señales y cuando los Reyes Magos llegan, ahí es cuando Satanás ya descubre que se cumplió el tiempo y que nació el Mesías, porque se cumplieron las señales. Y ahí es donde busca la manera de matarlo, pero de la misma manera sabe que iba a nacer en Belén. Entonces manda a matar a todos los niños en Belén. ¿Sí? Pero ¿por qué sabe todo esto? Porque eso sí es lo que está revelado en la Escritura. Fíjate que muchas veces en la Escritura está revelado los lugares, los acontecimientos, pero no los momentos, no los cuándo va a pasar. ¿Sí? Va a pasar cuando, o sea, nosotros sabemos, por ejemplo, que cuándo va a empezar la gran tribulación, cuando venga el arrebatamiento. Para el arrebatamiento no hay señales, pero la señal del comienzo de la gran tribulación es el arrebatamiento de la iglesia. En ese momento, Satanás se va a dar cuenta que tiene el control total sobre este mundo, cuando venga el arrebatamiento, pero él no sabe cuándo va a venir el arrebatamiento. De la misma manera que el mismo Cristo dijo que ni él sabía cuándo eran los tiempos, que solo Dios lo sabe. ¿Sí? Entonces, sí, sabía dónde, no sabía de quién y no sabía cuándo nacería Jesús. ¿Sí se entiende eso, Carlos? ¿Amén?
Pues, sí. Ujú. Entonces dice, Caín es culpable de rebelión, desobediencia y homicidio. Esto fue un intento de Satanás para acabar con la línea de salvación. Y primera de Juan 3:12, primera de Juan 3:12, dice, no como Caín, que era el del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces dice, nos indica que Caín era el del maligno, era un ataque satánico. Sin embargo, Dios continuó la línea mesiánica con Set. Amén. Punto B. El intento de impedir el plan de Dios en los tiempos de Noé. Génesis 6:1-9. Génesis 6. Esa Génesis otra vez. Génesis 6, del 1 al 9, dice. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, desde la antigüedad fueron los varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Hay una pregunta. No, a ver, Julie, no, no tiene que ver. eh, Sara y Raquel eran estériles. Yo considero que para fundamentar su fe en Dios, ¿sí? O sea, de que habría que estudiar mucho de historia, porque en los tiempos de Sara y de Raquel, las cuestiones de la mujer era muy importante que pudieran tener hijos, descendencia, si no eran eh, discriminadas, eliminadas. Para las mujeres de ese tiempo el poder tener hijos, y principalmente hijos varones, era muy, muy importante. Entonces una mujer estéril era una mujer inútil, inservible para los pensamientos de la época. Entonces, una gran prueba para una mujer de esa época era el no poder tener hijos y finalmente tener que depender de Dios para poder tener hijos y que tuviera que depender 100% de Dios. Eso es un poco más, creo yo, el motivo por el cual son estériles, es más para fortalecer su fe, que por cuestiones de este tipo. ¿Bien? Sigo. Dice, estamos en el peligro que los hijos de Dios, la línea de salvación, o sea, los creyentes, están a punto de perder su identidad casándose con los impíos. Otra vez la línea mesiánica está en peligro. Únicamente Noé se salva del juicio que Dios, a raíz de estos acontecimientos, trae sobre la tierra. ¿Ok? Ok, bien. Mira, si Dios sabe que a las mujeres en esa época dependían mucho de poder tener hijos. Como hoy los hombres de hoy en día dependen mucho de poder tener un ingreso, de poder tener determinadas cosas. El hecho de que en un momento de tu vida eso se corte, o sea, va a ser una prueba. Ahí Dios te va a mirar y va a decir, bueno, a ver ahora a quién buscas, de quién dependes, quién crees que va a hacer que tu situación cambie.
Amén. Sigo. Punto C. El intento de impedir el plan de Dios en los tiempos de Noé, de José. Bueno, en los tiempos de Noé. ¿Mm? Ya, ahí otra vez se intenta impedir el plan de Dios. ¿Cómo se intenta impedir? Y sembrando la maldad sobre toda la tierra. Al punto que ya no había hombre que confiara en Dios. Solo Noé fue encontrado y Dios lo que hizo fue comenzar de cero, ¿no? Tomarlo a Noé, rescatarlo y eliminar el resto de los hombres, porque ya estaban todos contaminados por el diablo. Después dice, intento de impedir el plan de Dios en los tiempos de José. En Génesis 34:1 y Génesis 38:1, a ver, Génesis 34, primero 34, a ver, que no entiendo bien 34:1 SS, pues, acá dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Bueno, aquí cuando intenta de que Jacob no nazca. Después en el 38. Dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llevó a ella. En este caso, cuando busca a una mujer cananea, en vez de a una mujer israelita, este, Judá. Vemos que la línea escogida de nuevo estaba en peligro de mezclarse con los pueblos paganos de su alrededor. Por lo tanto, Dios decidió de momento sacarle de la tierra de Canaán y llevarle a los descendientes de Abraham a Egipto. Egipto era un lugar idóneo para garantizar la pureza de la línea de salvación porque los egipcios despreciaban a los extranjeros. Y ahí no corrían riesgo de que un egipcio se mezclara con una mujer israelita, o viceversa, ¿no? Porque se despreciaban. Génesis 43:32. A ver, Génesis 43:32 dice, y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios él, con él comía, porque los egipcios no pueden comer con los hebreos, lo cual eres abominación para los egipcios. Y de ese modo no hubo peligro de una mezcla entre los dos pueblos y como consecuencia una pérdida de su. ¿Ven? Entonces, fíjense que toda la esclavitud que ellos pasaron viviendo en la tierra de Egipto, en realidad lo que hizo fue evitar la mezcla de las mujeres u hombres hebreos con mujeres u hombres egipcios. Ahora dice el intento de pedir el plan de Dios en los tiempos de Faraón. Éxodo 1:8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, ¿Mm? He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se une a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Miren cuál era el miedo que tenía. No se podían mezclar los israelitas con los egipcios, pero los israelitas eran mucho más, se multiplicaban mucho más que los egipcios. ¿Sí? Y eso les dio miedo, ¿no? Dice, el nuevo faraón teme por el dominio de su pueblo sobre los israelitas y decide al final impedir el aumento de su número, matando a sus hijos varones. Sin embargo, Dios impide que estos planes tengan éxitos. Satanás fue derrotado de nuevo, en esta ocasión por los llantos de un niño a través de Moisés. El pueblo de Israel y con ello la línea de la salvación fueron preservados. ¿Ven? O sea, no solo que no pudieron matarlos a todos, sino que Moisés se salvó puesto en una canasta en el río, sino que llegó hasta el mismo trono de Faraón y fue criado en el mismo trono de Faraón. Así Dios actúa. Dice, el intento de pedir el plan de Dios en los tiempos de Joram.
Si se dan cuenta, cada uno de estos puntos que estamos viendo, de cada gran ataque de Satanás para destruir el plan de Dios, van pasando años. O sea, Satanás se reinventa, espera años y vuelve, ¿no es cierto? Y después pasan otros años y vuelve. No es algo constante, ¿no es cierto? Él va moviéndose, va perfeccionándose y volviendo e intentando otra estrategia una y otra vez. ¿Cuál podemos decir que es la estrategia de nuestro tiempo? Bueno, ustedes verán cómo está nuestro mundo, ¿no es cierto? Parece que en este momento las estrategias son varias para impedir el plan de Dios. La iglesia está, ¿cómo decirle?, sin fuerzas, no predica, se mueve más la violencia, la maldad, los movimientos de gays y también las falsas doctrinas, las falsas religiones. Yo creo que este es un momento de ataques múltiples, ¿no es cierto?, para destruir el plan de Dios por parte de Satanás. Aunque la diferencia en este tiempo es que él sabe que ya está vencido, que no lo puede hacer. Simplemente está tratando de disminuir lo más posible la victoria de Dios, porque sabe que ya perdió, la victoria ya es de Dios, la de Jesús. Bueno, en Segunda de Crónicas 21:4, Segunda de Crónicas 21:4 dice: fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. O sea, tratar de cortar toda la descendencia de Dios. Otra vez la línea de salvación depende de un solo hombre. Al final Joram también tenía hijos. ¿Sí? En el 21, 16 y 17. Leemos que finalmente queda Joacás como único hijo. El Espíritu Santo enfatiza el hecho de que el único hijo, que es el único hijo que le queda. Es un nuevo intento de Satanás de acabar con la línea de salvación. F. Intento de impedir el plan de Dios en los tiempos de Atalía. Segunda de Crónicas 22. Segunda de Crónicas 22, 10, 11, dice: entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, y le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Nos enseñan en una situación muy similar. Atalía, la madre de Ocosías, extermina a toda la descendencia real de la casa de Judá. Otra vez, una persona logra rescatar a un hijo que luego se convierte en rey. Durante 6 años el cumplimiento de la promesa, Génesis 3:16, pende de un hilo. Bueno, ahora dice, el intento de impedir el plan de Dios en los tiempos de Esther. El libro de Esther nos cuenta cómo Dios salva de nuevo a su pueblo cuando el rey de Persia estaba a punto de permitir la destrucción del pueblo judío. En Esther 6:1, el rey no consiguió conciliar el sueño, y a raíz de su insomnio, la salvación del pueblo judío se lleva a cabo. Estos intentos no cesan hasta los tiempos del Nuevo Testamento, cuando Jesucristo nació en Belén. El rey Herodes intenta matar. Detrás de estos planes, de nuevo vemos el intento de Satanás a impedir la llegada del Mesías y el cumplimiento de la promesa dada en Génesis 3:15. El punto culminante es Colosenses 2:15. Satanás está derrotado, ahora somos libres de su poder en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí vamos bien. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. ¿No, amén? Seguimos entonces, porque viene ahora el punto 7. Satanás y el ministerio de Jesucristo. Ahora Satanás ya no está contra la descendencia de Jesús, porque Jesús ya nació, ya lo venció. Ahora Satanás está contra la iglesia, contra todo lo que Cristo vino a sembrar. Amén.
Vamos a leer entonces Juan 12, 27, 33. Juan 12, 27 al 33. Dice así: Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allá y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. El versículo 31 dice que tiene una importancia muy especial. Dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Por la cruz de Jesucristo, el príncipe de este mundo es echado fuera. Aquí llegamos al punto culminante de la guerra de Satanás contra los propósitos de Dios. En Génesis 3.15, este momento es anticipado proféticamente. A ver, Génesis 3.15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Ven? Entonces, este es el momento anticipado de lo que habla Génesis 3.15, que recién leímos. La Biblia enfatiza mucho el hecho de que la venida de Jesucristo no solamente era para traer la salvación a la humanidad, sino también para destruir la obra de Satanás. Primera de Juan 3.8, que ya lo leímos. Según Génesis 3.15, esto incluso parece ser la razón principal de su venida. La obra de Jesucristo tiene por lo tanto un elemento clave dirigido hacia Satanás. Colosenses 2.15 habla del triunfo de Cristo sobre Satanás. Hebreos 2.14 y 15 habla de la liberación de la muerte y del temor a la muerte al que nos tenía cautivos. Para entender mejor el tema de esta unidad, es bueno examinar por unos momentos las diferentes teorías de salvación que existen. En plan general, existen tres teorías históricas de la salvación. Primero, la teoría clásica, defendida por los padres de la Iglesia. La obra redentora de Jesucristo tenía un énfasis especial dirigido hacia Satanás por la muerte de Jesucristo. Las obras de Satanás fueron destruidas. Era la teoría más popular en los primeros siglos. Entonces, la teoría de la influencia moral, defendida por Pedro Abelardo. Jesucristo vino para ser un ejemplo. Su muerte es un ejemplo perfecto del amor de Dios. A través de este ejemplo, nosotros podemos también amar a los demás. A esta teoría le falta por completo el elemento de la satisfacción penal de la muerte de Cristo. La teología liberal de los últimos siglos ha favorecido esta teoría. El tercero es la teoría de la satisfacción penal, defendida por Anselmo de Canterbury. Dios es santo. Es imposible para el hombre tener comunión con Dios, siendo el hombre pecador. Por lo tanto, Jesucristo vino para ofrecer un sacrificio. Cristo murió por los hombres, Él llevó el pecado de los hombres, ahora la justicia de Dios está satisfecha. Por lo tanto, Dios puede expresar su amor hacia los hombres. Cada una de estas teorías contiene verdades. Sin embargo, la teoría de Abelardo no ofrece esperanza para el hombre perdido y alejado de Dios. ¿Ven? Que es la teoría de la influencia moral. O sea, la teoría clásica es la más acertada, pero todas tienen algún tipo de falla. ¿Sí? Punto A. Satanás y el nacimiento de Jesucristo. En Mateo 2, 1-23 tenemos el relato bíblico de los intentos de Satanás para destruir a Jesucristo desde el inicio. De esto hablamos en la unidad anterior. Si no me equivoco, Mateo 2 habla de cuando manda Herodes a matar a todos los niños.
Mateo 2, del 1 al 23, y si justamente habla de cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes. Punto B. Satanás y la tentación de Jesucristo. Mateo 4, 1 al 11, nos relata el acontecimiento de la tentación. Antes de la tentación, Jesucristo es bautizado y el Padre anuncia públicamente que Jesucristo es su Hijo. En el versículo 4, Satanás usa esta expresión usando en el original una construcción gramatical muy interesante. La sí, que introduce la frase condicional, tiene el significado de una condición real. Se podía traducir ya que eres. En otras palabras, Satanás no tiene la menor duda de que Jesucristo es realmente el Hijo de Dios. ¿Sí? Esta era una tentación personal. La segunda tentación es una tentación con enfoque nacional. Y como vemos, Satanás sabe manejar la Biblia, aunque no de forma correcta. Satanás saca el versículo fuera de su contexto. La tercera tentación tiene un enfoque universal. Satanás le ofrece el mundo como reino, pero aparte de la cruz. Jesucristo rechaza la oferta, no hay corona aparte de la cruz. Jesucristo ganó esta batalla, los ángeles vinieron a servir. ¿Sí? Bueno, si se acuerdan bien de la tentación de Jesús en el desierto, ¿no? Punto C. Satanás y las controversias de Jesucristo con los líderes religiosos. Juan 8, 33, 47. Bueno, se los dejo para que lo lean luego porque si no se va a hacer muy largo. Juan 8, 33 al 47 es un texto bien largo. Pero habla de todas las tentaciones a las que lo sometieron los fariseos, ¿no es cierto? Entonces dice, el padre de los fariseos era Satanás mismo. Por lo tanto hubo un abismo entre los líderes religiosos y Jesucristo. La salvación no es por obras, esta es una doctrina diabólica. Miren, yo escuché un punto que planteó el hermano Paul Washer una vez, que le preguntaban cuántas religiones existen en el mundo. Y él dice y sostiene solo dos. Una, que es la doctrina, o sea, la religión de las obras, donde engloba casi todas las religiones, ¿sí? Que la salvación es por obras. Y después está la de la gracia, que la salvación es por fe, es por gracia. Y esa solo es la iglesia reformada, ¿no? Entonces él mantiene eso, solo hay dos religiones en el mundo, por fe o por obras. Y la mayoría del mundo se va por el camino ancho, que es la salvación por obra. Ese es el llamado camino ancho. Y el camino angostito, que nos lleva a la salvación, es la salvación por fe. Entonces dice aquí que la salvación por obras es una doctrina diabólica. Satanás, el punto de Satanás y las controversias de Jesucristo con sus discípulos. Mateo 16, 21, 23, este sí vamos a leerlo, Mateo 16, 21, 23 dice, 21, 23 hasta aquí, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, la reacción de Jesucristo es fulminante. Él identifica detrás de la afirmación de Pedro una estrategia de Satanás de apartarle del camino del Calvario. No solamente los líderes religiosos malentendieron a Jesucristo, sino sus propios discípulos. Satanás y Jesucristo en el umbral de la cruz.
Entonces, Juan 14, 30, 31, ahora sí vamos a leer, Juan 14, 30 al 31, dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que este mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Entonces dice, Satanás no tiene ningún poder sobre Jesucristo. No hubo nada en nuestro Señor donde Satanás podía meter su dedo para acusar. Juan 13:2, vamos a leer Juan 13:2 ahora, y dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, ¿solo el 13:2? Ah, acá está, sí. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase. Judas es una herramienta de Satanás. ¿Vieron lo que hablábamos anteriormente, no es cierto? De cómo Satanás genera las situaciones alrededor para tratar de influenciarnos. En este caso lo hace directamente con Jesús, pero también lo hace con nosotros, ¿no? Satanás puede mandar gente a decirnos, como Pedro a Jesús, que no tenemos que hacer la voluntad de Dios. Juan 13:27, después dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Mm? Entonces, la víctima manda al verdugo de llevar a cabo su tarea. Era parte del plan de Dios que uno de los dos se lo tenía que matar. Así que, ni modo. Hebreos 2, 14 y 15 dice, así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Perdón. Entonces, en la cruz, Jesucristo, siendo la simiente de la mujer, aplastó la cabeza de la serpiente. El Mesías fue herido, incluso murió, pero la muerte no tenía poder sobre él. Dios lo libró del poder de la muerte. Amén. Entonces, aquí, bueno, vimos toda la derrota de Satanás. Y ya viene el punto 8, donde vamos a hablar directamente de las actividades de Satanás y sus ángeles. ¿Sí? Este es un punto que lo vamos a tener que ir viendo con bastante detalle, porque fíjense los puntos que maneja, que dice que intenta imitar la palabra de Dios, que intenta imitar las obras de Dios. ¿Mm? Y estamos, va a tratar, y como les decía antes, va a tener poder de hacer milagros engañosos. Así que toda obra de Dios va a tratar de imitar. Yo lo que diría que dado que ya son 9:25, yo dejaría este punto para que lo tratemos con más cuidado el próximo miércoles y a ver si ya les traigo alguna otra sorpresita como la que vimos aquí, este estudio de la naturaleza de los demonios, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta más de las que vimos hasta ahora. Yo apenas terminemos ahora la clase les voy a pasar este documento para que también lo tengan. Acuérdense también, Nelly, que vamos a armar y vamos a ver el tema de los distintos niveles de influencia satánica sobre la vida de una persona, para que podamos entender mejor eh, la influencia de Satanás sobre las personas y cómo entenderlas, cómo poder discernir. En base a la pregunta que tú hiciste antes, que decías, si Satanás, Nelly, cuando una persona que todo el tiempo está muy negativa y todo lo ve mal puede decir que está endemoniada, ya vimos que no. Tiene algún grado de influencia satánica, pero no endemoniada. Una persona está endemoniada cuando cede la totalidad y su completa voluntad a Satanás, al diablo.
Pues, bueno, entonces hermanos, si me dan un segundito, voy a guardar la clase y ya oramos para